Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos del campo al campo. Bienvenidos. Este es el programa de nuestro territorio, el oriente antioqueño, del suroeste, del occidente, del norte, porque nuestra emisora pues tiene excelente alcance. Hoy quiero saludar de una manera especial a José Andrés, nuestro comunicador. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hay de esta semana? Hola, súper contento esta semana, una semana maravillosa, deliciosa, disfrutando de este solecito hoy en Marinilla y bueno, y con toda la energía del campo al campo. Maravilloso, este es el programa fresco, el programa del oriente antioqueño, de nuestro territorio, amada Antioquia, en fin. Vuelve del campo al campo. Hola, mi nombre es Jairo Lozano y desde la granja agroecológica Valeria en el municipio del Peñol somos del campo al campo. Hola, soy José Alejandro Muñoz Arenas, soy estudiante de procesos agroindustriales y desarrollo rural, soy productor de aguacate y soy del campo al campo. Hola, mi nombre es Viviana Gómez Aristizábal, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Desarrollo Territorial, y soy del campo al campo. Del campo al campo es medio ambiente, modelos de producción, responsabilidad social y el día a día del campo en nuestro territorio. Hoy tenemos un invitado, se trata de Sergio Alejandro Castrillón Gaviria, es ingeniero mecánico y actualmente también analista de sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Desarrollo Sostenible y Ecología Industrial. Entonces, aprovechar, darle un saludo a Sergio. Bienvenido a nuestro programa. Hola Vivi, muy bien, muchísimas gracias por invitarme. La idea es que Sergio nos va a acompañar en un primer programa muy interesante donde vamos a tocar 3 temas. Cuéntanos de qué nos vas a hablar para que nos antojes y posteriormente nos das como la línea a ver cómo vamos a desarrollar todos los temas. La idea de este primer programa entonces es que hablemos de 3 temas, aunque no están separados, pero es bueno dividirlos un poco así para que de pronto lo entendamos mejor, y son: el primero es el efecto invernadero, el segundo es el carbono y su ciclo, y la tercera cosa de la que vamos a hablar es de el cambio climático. Maravilloso, Sergio. Consideramos, yo creo que este es un tema que aunque se ha venido tratando y dándole mucha importancia desde hace varios años, no deja de ser actual, no deja de ser importante, y creo que es muy chévere poner en contexto a nuestros oyentes, a todas las personas que a esta hora nos escuchan, qué es el efecto invernadero, cómo así que el carbono, qué pasa con el cambio climático, qué es lo que acontece ahorita en nuestro planeta. Entonces, no, Sergio, maravilloso que nos traigas a colación ese tema. Del campo al campo es medio ambiente, modelos de producción, responsabilidad social y el día a día del campo en nuestro territorio. Bueno, continuamos en Del Campo al Campo. Retomamos con Sergio Castrillón, nuestro invitado de hoy, quien nos ilustrará un poco más sobre qué es el efecto invernadero, el ciclo del carbono, el tema del cambio climático. Sergio, comencemos con precisamente qué es el efecto invernadero. Tenemos que arrancar por decir que el efecto invernadero es un fenómeno natural del planeta, ¿cierto? Pero ojo, dicho esto, es importante que escuchemos lo que sigue, porque si bien es un efecto natural, un fenómeno natural del planeta, también se ha visto afectado por las actividades humanas. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Cómo se da ese efecto invernadero? Esto es un conjunto de gases que hay en nuestra atmósfera, en la atmósfera de la Tierra, y esos gases que digamos envuelven la atmósfera, ustedes se pueden imaginar como un invernadero del campo común y corriente, que es una capa de plástico. Esto es una capa de gases que envuelve el planeta y nos ayuda a conservar la temperatura y a que las condiciones climáticas dentro del planeta sean estables. Básicamente eso es el efecto invernadero. Hay varios gases que son ese conjunto de gases. El vapor de agua es un gas de ellos, el CO2 uno de los más conocidos, el metano es otro de los más conocidos, el óxido nitroso, el ozono, que es O3, también es un gas de efecto invernadero. Entonces, básicamente, eso es el efecto invernadero, Vivi. Digamos que las condiciones climáticas de nuestro planeta se estabilizaron hace unos 10.000 años. Los humanos que vivían en el planeta antes de esa época soportaban temperaturas muy bajas. Ellos iban como caminando, eran nómadas y recorrían la Tierra buscando alimento. Cuando la atmósfera se estabiliza y las condiciones climáticas, pues la temperatura se estabiliza en el planeta, se da la posibilidad y empieza la agricultura. Es a partir de 10.000 años antes que empieza la agricultura. Es un tema muy lindo porque básicamente del campo al campo está conectado con la agricultura de la región, y cuando Sergio nos contaba ahorita ese dato maravilloso, pues la agricultura hace 10.000 años pensaría uno que es un poco más moderna. Claro, exactamente. Es un proceso que empezó a desarrollarse pues desde esa época, pero ya sabemos pues de todos los avances tecnológicos que hemos alcanzado hasta ahora. O sea, Sergio, que en ese momento las condiciones fueron óptimas para comenzar ese proceso de agricultura. Sí, exactamente. Se dan de una manera tan estable en cuanto a la temperatura
que se puede empezar como a predecir el ciclo de las estaciones y se puede empezar a cultivar y entonces a tener un comportamiento que se puede predecir. Entonces eso nos permite empezar a cultivar. Y mire, por eso hoy en día nosotros hablamos de acuerdo a lo que se cultive en la región. Entonces se analiza cuáles son las condiciones climáticas, la altura sobre el nivel del mar, las precipitaciones y todo eso pues son unas variables que ayudan a que la producción agrícola, inclusive pues a nivel pecuario, pues sean más eficientes o sean menos eficientes y también le va mostrando a uno entonces, bueno, el crecimiento, qué sé yo, del frijol, ahí también uno va encontrando las condiciones y bueno, entonces esta variedad de frijol crece más rápido en X o Y región o en fin, entonces es muy importante también tener en cuenta ese aspecto. Exacto, la diversidad, digamos, de ecosistemas nos permite pues también tener una diversidad de productos. Digamos que para ir avanzando en el tema, dentro de ese conjunto de gases que mencionamos que hacen el efecto, el efecto invernadero es tan importante para nosotros, es el carbono. José y Vivi, ustedes saben que el carbono es súper importante para la vida en el planeta, para nosotros, para todo lo que esté vivo. Entonces yo les quiero preguntar, ¿ustedes conocen el ciclo del agua? Pues el ciclo del agua yo lo vengo escuchando desde que estaba en primaria por Quinto, tercero. la profesora Leonor, creo que era la que me contaba el ciclo del agua. A mí la profesora Josefina Aristizábal en quinto. Uy, brevemente, ¿cómo recuerdan ese ciclo del agua? Bueno, decía que el agua estaba, que se calentaba con el solecito, llegaba a la atmósfera y caía nuevamente en forma de lluvia. Exactamente, Sí. y vuelve al mar, y vuelve y se evapora, es un ciclo que hace. Resulta que el agua no es el único de nuestros elementos, digamos, bueno, está compuesto por dos elementos, pero no es el único que hace un ciclo. El carbono, que es uno de nuestros elementos más fundamentales para la vida, también hace un ciclo. Entonces, esto es muy importante mencionarlo porque a veces escuchamos que las emisiones de carbono, el dióxido de carbono, contaminando la atmósfera, pero es que ese carbono es también la base de nuestra vida, o sea, no es el villano de la película, sino que es antes lo que nos permite pues como conocer la vida así como es en el planeta. Ese carbono hace un ciclo, esto quiere decir que está en la atmósfera, los árboles y la vegetación lo toman de la atmósfera para hacer biomasa. Esa biomasa es el tronco, la rama, las hojas, los frutos que alimentan a otras especies animales. Y cuando un árbol o un ser que ha estado vivo se muere, empieza un proceso de descomposición y en esa descomposición el carbono y otros elementos vuelven a la Tierra o vuelven a la atmósfera en forma de emisiones de gases, ¿cierto? Ustedes saben que cuando una biomasa o algo que ha estado vivo se empieza a descomponer, hay una emisión de gases. Ese gas vuelve a la atmósfera y ahí hay carbono. Ese carbono entonces queda disponible para que otros árboles lo tomen. Ustedes han oído también que los bosques son muy importantes para absorber ese carbono que se produce, Sí. porque esto entonces hace un ciclo y es importante entonces tener claro ese ciclo del carbono. Sí, Sergio. Y lo que tú dices es muy importante porque, claro, sucede con todas las plantas y el CO2 es un insumo para que ellas puedan hacer fotosíntesis y para que se genere oxígeno, que es el que nosotros también nos consumimos y otra vez se genere ese ciclo. Exacto, en la atmósfera se da un ciclo de varios elementos, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, que están circulando permanentemente entre los seres vivos, la Tierra, la atmósfera, los seres vivos otra vez, la Tierra y la atmósfera, y es ese balance el que nos permite pues como tener las condiciones adecuadas, y eso nos da entonces pie para decir, listo, si esto es un efecto normal, natural en la Tierra, ¿por qué se da el calentamiento global o el cambio climático? Bueno, entonces, posteriormente vamos a hablar del cambio climático. Entonces creo que es momento de un café en Del Campo al Campo. En este café que nos vamos a tomar en este momento, les quiero contar unos tipsitos para cuidar el planeta. Entonces, si de pronto tienes otros, nos quieres agregar, bienvenidos. Entonces, dice que la compra local es muy importante para cuidar el planeta, disminuir el consumo de electricidad, plantar un árbol y fomentar la separación de basura. ¿Por qué es tan importante la compra local, Sergio? Bueno, lo local, esto pues lo vamos a hablar en un segundo programa, pero resulta que uno de los principales contribuyentes a la emisión de gases de efecto invernadero precisamente se da en el transporte, en el proceso de transporte. Entonces, entre más distancia tenga que recorrer un producto para ser consumido o para ser comprado, pues ese producto trae en sí mismo una huella de carbono, unas emisiones embebidas como en él, pues por el solo hecho de haber sido transportado. Entonces, entre más larga sea esa distancia, pues más contaminante es en ese sentido, ¿cierto? Eso es una de las razones, pero la otra razón es porque
Si compramos local, estimulamos nuestra propia economía, ayudamos a nuestra propia gente. Entonces, pues es una cosa que tiene múltiples beneficios para la sociedad. Una mirada a las noticias agrarias, del campo al campo. Muy bien, y del campo al campo también tenemos unas noticias muy importantes para que nos sigan contextualizando en todo lo que sucede en nuestro territorio. Granjas de apicultura han crecido 10% anual en el país durante los últimos 5 años, José, lo cual es un indicador fundamental, porque la apicultura hace parte de la producción de alimentos y de la seguridad alimentaria, debido a que un 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización para su producción y a que las abejas corresponden el mayor grupo de insectos entre miles de especies nativas. Todo ello asegura la reproducción de estos productos agrícolas, lo cual hace que mejore su calidad y su cantidad. De acuerdo a un importante diario en nuestro país, durante los últimos 5 años en Colombia la apicultura ha crecido de forma constante, un 10% anual, contando hoy con más de 135.000 colmenas en desarrollo y alcanzando una producción promedio de 4.000 toneladas de miel, procedente de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía, con una participación de 50%, 30% y 20% respectivamente. Esta producción, que además de ser rentable para la economía nacional, propicia la polinización necesaria para la conservación de la flora nativa, la recuperación de bosques degradados y acelerar la reforestación de especies nativas. Se realiza en un total de 23 departamentos del territorio nacional, con un aproximado de 3.000 apicultores que generan 3.000 empleos directos y 6.000 indirectos. Vuelve del campo al campo. Hola, mi nombre es Ingrid Joana Pérez Peña, soy estudiante del Tecnológico Coredi en la tecnología en producción agroecológica y soy del campo al campo. Mi nombre es Alessandra Castaño, trabajo en el municipio del Santuario como extensionista rural, soy del campo al campo. Hola, soy el padre Argemiro García Monsalve, rector de los colegios Coredi y soy del campo al campo. Continuando con nuestro querido invitado, con Sergio, que nos estaba comentando sobre qué es el efecto invernadero, el ciclo del carbono de una manera súper práctica y súper clara, pues a ver, Sergio, tenemos una inquietud, José y yo, si todo el tema del ciclo del carbono, el efecto invernadero, esto es un fenómeno natural y de alguna manera pues se da el cambio climático, ¿por qué la raza humana hace parte como de esa problemática? O lo que nos decías ahora, que es como el bandido de la película. Ahorita dijimos que la atmósfera pues tiene una capa de varios gases, que esos gases, uno de los elementos principales es el carbono, pero que nosotros necesitamos de ese carbono para la vida. Sí. El carbono hace un ciclo que está en la atmósfera, después en los seres vivos, en la tierra, otra vez en la atmósfera, y que eso es importantísimo. Y entonces, claro, surge esa pregunta, ¿por qué entonces decimos que la actividad humana está causando un cambio climático? La actividad humana, nosotros hemos estado poniendo desde el último siglo una gran cantidad de carbono en la atmósfera, un carbono que no estaba en ese ciclo natural, y es a través del uso de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles estaban guardados debajo de la tierra por millones de años, y cuando nosotros hacemos extracción de carbón, extracción de gas natural, extracción de petróleo, lo quemamos en los motores de combustión y para diferentes usos, entonces estamos poniendo en la atmósfera un carbono que no estaba en ese ciclo natural. Entonces esa capa de efecto invernadero, esa capa de gases aumenta. Ustedes se pueden imaginar como si en un invernadero común y corriente pusiéramos más capas de plástico, o un plástico más grueso, o un plástico más denso que dejara escapar menos energía de la que entra. Entonces se van acumulando más, esa energía y ese calor se va acumulando más en el planeta. Entonces por eso hablamos que hay un cambio climático y que hay unos gases de efecto invernadero que son antropogénicos, eso se refiere a que son causados por las actividades humanas, y hay otros gases de efecto invernadero que son naturales, digámoslo así. Hay otros conjuntos de gases que, además de los que ya conocemos que se da de manera natural, son gases creados por nuestra tecnología, por nuestras prácticas. Por ejemplo, el hexafluoruro de azufre no es un gas que existiera en la atmósfera, es un gas que nosotros creamos a través de nuestros procesos industriales y que van a sumar y que son ultrapotentes como gases de efecto invernadero. Entonces, básicamente por eso es que atribuimos el cambio climático a las actividades humanas. No solo es el cambio climático como lo vemos y se refiere a lo que ha venido pasando en la región, esos aguaceros, esos soles tan fuertes, sino que tiene un contexto mucho más allá. Qué rico poder entender todas estas dinámicas y poder comprometernos con el cuidado de nuestro planeta, que solamente tenemos uno. Que se ve reflejado, eventos climáticos
extremos cada vez más frecuentes, lugares donde empiezan a haber sequías más prolongadas, otros lugares donde empiezan a haber lluvias más prolongadas, entonces inundaciones, la disminución de los casquetes polares, ¿cierto? La disminución de las capas de hielo que aumentan el nivel de los océanos, entonces son un montón de efectos que están relacionados ahí. Claro, Sergio, y como tú lo dices, pues las zonas del país más lluviosas, entonces será mucho más lluviosas, y las zonas del país donde son, pues digamos, son más cálidas, pues será mucho más cálidas de lo normal. Así que hay que, digamos, buscar el equilibrio, ir entendiendo esta dinámica, ser más resilientes, tener estrategias, y yo creo que esto nos trae como reflexión, o sea, un acercamiento a estos temas para que todas las personas que hasta ahora nos escuchan, los estudiantes, las mamás, o sea, tengamos unas buenas prácticas para que este incremento de estos gases no se sigan, pues, digámoslo, fortificando. Vuelve del campo al campo. Cordial saludo, soy Juan Francisco Acevedo Rincón, docente del Tecnológico Coredi y soy del campo al campo. Cordial saludo para todos, soy José Ramón García Giraldo, secretario general del Tecnológico Coredi. Soy del campo al campo. Hola, soy Diana Motato, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, y yo también soy de campo al campo. Compra local, montar base en bicicleta, no utilizar tanto el carro, separar los residuos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, realmente, digamos que casi que todas nuestras actividades y cualquier consumo que hagamos, cuando vos compras esa camiseta, estos tenis, cualquier consumo de alimentos o de bienes y servicios tiene involucrada una huella de carbono, es decir, unos gases asociados al proceso con el cual fue fabricada o transportada o explotada el producto o el servicio que estamos comprando, ¿cierto? Entonces nuestros hábitos de consumo tienen un efecto directo en esas emisiones. Entonces, no solo comprar local, sino empezar a ser un poco más consciente de cosas que compramos y tal vez no son tan necesarias. Entonces, nuestros hábitos de consumo impactan mucho esas emisiones. Así es, y creo que en el campo agropecuario también tener muy buenas prácticas agrícolas para disminuir pues como este tipo de gases. Bueno, si quieren escuchar este tipo de temas y muchas otras cosas más, por ejemplo en la tecnología en producción agroecológica, la podemos encontrar en términos de nutrición vegetal, en términos de optimizar los recursos, en términos de optimizar todos estos materiales y pues de hecho toda esta energía que se genera, buscar optimizarla. Bueno, como el tiempo en la radio es corto, entonces nos vamos despidiendo sin antes agradecerle a Sergio Castrillón su tiempo, agradecerle a José Andrés el estar aquí compartiendo con nosotros, a Edwin Mauricio la edición de este programa y al director Fabio Nelson Bedoya, director de nuestra emisora Coredi FM 90.5. Hasta una próxima oportunidad y esperamos seguir compartiendo con ustedes. Y a la voz dulce de este programa del campo al campo, a Viviana. Muchísimas gracias. Nos vemos en la radio dentro de 8 días. Un abrazo. Un abrazo. Del campo al campo es medio ambiente, modelos de producción, responsabilidad social y el día a día del campo en nuestro territorio.